Vamos ahora con otro reportaje que tiene que ver, pues lamentablemente, nuevamente con Perú Libre y con los seguidores de este grupo político que de manera permanente se quejan porque dicen que hay un acoso de lo que llaman el terruqueo. Pues lamentablemente para Castillo y también para el país, que es lo peor, pues los nexos de Castillo, de ese partido, las cercanías de reconocidos personajes de estas agrupaciones, pues no dejan de aparecer. Y tal es el caso de un sujeto llamado Osvaldo Esquivel Caicho, nada menos que uno de los fundadores del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, llámese Movadef. Un hombre que se sentaba al lado, pegadito, a Crespo y a Fajardo, nada menos, y quien fuera el mismo que luego elaboró los estatutos de lo que se conoce como la FENATEP, que era una federación magisterial que lideró Pedro Castillo. Luego de muchos años en silencio, el antesecretario de prensa del Movadef conversó con Panorama sobre sus acercamientos con el maestro Castillo. El reportaje es de Carmen Alvarado. De secretario de propaganda del Movadef. Y aquí el secretario de prensa y propaganda, el compañero Osvaldo Esquivel. A convertirse, según la DIRCOTE, en el encargado del estatuto de FENATEP, organización que Pedro Castillo lideró desde el 2017, por quien, por cierto, siente admiración. Este vínculo y estas imágenes donde usted se le ve conversando con el señor Pedro Castillo, ¿qué denota para usted? Me denota que hay cierta admiración por él. Luego de muchos años de silencio, habla Osvaldo Esquivel Caicho, uno de los fundadores del llamado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, creado en noviembre del 2009 y que sigue fielmente la línea ideológica de Sendero Luminoso, Pensamiento Gonzalo. El marxismo, el leninismo, el maoísmo, el Pensamiento Gonzalo, es la concepción científica del mundo. Cómo esas personas interpretan el mundo para descubrir las leyes y transformarla. Entonces, como una concepción, lo tomamos nosotros como concepción, como guía. El rostro y presencia de aquel que en ese entonces no tenía reparos en abogar por la libertad del genocida Abimael Guzmán y fue parte de la cúpula del Movadef. ¿Y para qué se quiere liberar a Abimael? Evidentemente porque el doctor Abimael Guzmán debe seguir sirviendo dentro de su capacidad marxista, leninista, maoísta, para poder seguir orientando a nuestro pueblo. Ahora llama la atención en diversas apariciones en público desde 2017 con el actual candidato presidencial Pedro Castillo. ¿Desde cuándo usted conoce al señor Pedro Castillo? Lo conozco a partir fundamentalmente del 2017. De la huelga magisterial. Claro, de la huelga magisterial, cuando sale a conducir esa huelga. Y he asistido a las reuniones del SUTE no solamente hoy. Vengo asistiendo a las reuniones del SUTE desde los 70s. Hasta hoy sigo en el SUTE. Según la Dirección contra el Terrorismo, Esquivel sería uno de los responsables de la constitución de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Un nuevo gremio encabezado por el profesor Castillo a inicios de 2017. Evento en el que también participó otro excarcelado vinculado a Sendero Luminoso, Alex Chamán Portugal. Saludar también al compañero Chamán, que viene también acompañándonos del... Ese mismo año también se le vio muy cerca del electo congresista de la República, Nibardo Edgar Tello Montes, cuando arengaba en la Plaza San Martín durante la huelga magisterial. ¿Conocía al señor Tello Montes? Por supuesto, como dirigente del SUTE Lima. En el 2018, las cercanías no cesaron. Estas son las imágenes que usted está con el señor Pedro Castillo. Este es el 26 de mayo del 2018. Como todo amiguito del SUTE, usted tiene cierta admiración por sus dirigentes, ¿o no? Y él era dirigente, él era el principal. Yo mismo, por curiosidad también, me he acercado ahí a comenzar a saludarlo y listo.
Porque mi opinión yo la he dado abiertamente en la Asamblea. Como ve usted, ahí hay varios. O sea, las soluciones son abiertas y claras. Claro, pero es una reunión de delegados, ¿no? O sea, de cabezas. ¿Sí? No es una reunión que convocan a todos los maestros, no, es una reunión de cabezas donde se toman decisiones. Sí, yo por ejemplo ahí, yo ya no soy activo. Ya ahí en esa época, si es del 18, me dice usted. Sí, este 2018. 18, entonces ya yo era pensionista. Y como pensionista, Claro. ¿usted podía asistir a este evento? Sí. Entonces, ellos evidentemente, cuando a uno lo ven a un viejo maestro, no le impiden la asistencia. Ese mismo año también fue uno de los asistentes privilegiados de la Asamblea Nacional de Delegados de Docentes, otro evento encabezado por el ahora candidato presidencial de Perú Libre. El que era un personaje visible del Movadef, siempre en compañía del secretario general de ese movimiento, Manuel Fajardo, y Alfredo Crespo, abogado del líder de Sendero Luminoso, pasó a ser el abuelito sonriente, al que no le cerraban las puertas en ninguna actividad magisterial, con evidente llegada al entonces dirigente Pedro Castillo. ¿Usted qué piensa del candidato Pedro Castillo? Es una persona que tiene derecho a postular y lo está haciendo bien. Me parece que sí, podría ser una personalidad democrática que puede cambiar en algo la situación de los pobres. Porque los planteamientos que está haciendo, y él está centrando en una cosa que me parece formidable, es el problema de la educación. Esto es hacer al niño un ser pensante y operante, va a ayudar a que todos tengamos conciencia y no nos metan el dedo como nos lo han metido hasta estos tiempos. Osvaldo Esquivel tiene en su haber dos procesos judiciales, uno por el denominado caso Perseo y el otro por apología al terrorismo, al ser director y fundador de esta revista llamada Amnistía General, donde un delirante discurso parece ahora haber quedado en el olvido a sus 78 años. Yo soy marxista, leninista, maoísta. Pensamiento Gonzalo. Y no, momentito, eso no tiene nada que ver con pensamiento Gonzalo. Yo no tengo nada que ver con eso. Soy ajeno al terrorismo en mi patria. Y no solamente ajeno, sino que estoy en contra de él, en contra de eso. ¿Cómo es que pedir la libertad de una persona que le ha hecho tanto daño al país? Si alguna vez lo pedí, bueno, podría decir, estaba equivocado, pues. Ahora que he madurado, más que cambiado, yo no tengo esos criterios, pues. Amnesia selectiva de cara a un próximo juicio oral, acusado de ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso Movadef. Es cierto que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, en una época en la que yo estuve, pidió también la libertad del doctor Guzmán. El doctor Abimael Guzmán debe seguir sirviendo dentro de su capacidad marxista, leninista, maoísta, para poder seguir orientando a nuestro pueblo. Porque creíamos, y creo hasta hoy, que en mi país, que es un país democrático, se establece claramente que no hay persecución por ideas ideológicas políticas. Cuando se le acusa hoy y se dice, Guzmán es terrorista, eso lo dirán perfecto, pero jamás hemos pedido la libertad de ningún terrorista. Tiene que ver fundamentalmente también con el problema de la libertad del doctor Abimael Guzmán Reynoso, porque es el preso político más importante. ¿Usted considera a Abimael Guzmán terrorista? No, no creo que haya tenido problemas de, evidentemente, algunas acciones de este tipo, sí. De ambas partes han habido, tanto de ellos como del Estado, que han cometido acciones terroristas contra el pueblo. Aquí hay una balacera. Hay terroristas
Contradicciones al intentar desmarcarse de la nueva cara de Sendero Luminoso. ¿Usted considera a Abimael Guzmán terrorista? No. Y de los actos más abominables perpetrados por este grupo terrorista en nuestro país. Ayer cuando fundé, o ayudé a fundar el Movadef, era una persona de izquierda, democrático. Hoy sigo siendo lo mismo, pero con una mayor visión más clara de la realidad del país. Pues hay un proceso de maduración. Sigo siendo de izquierda, sigo siendo mariateguista. No voy a traicionar esos principios porque creo que ahí está el programa de Mariátegui para cumplirse todavía. Pero no se sentaría en una mesa con gente de pensamiento Gonzalo. Ahora no, porque ya los conozco bien. No me sentaría jamás en una mesa con ellos. Ahora habla del Movadef incluso con lejanía. Se distancia de ese cáncer que lo ha llevado a padecer, según él, una persecución política. Yo no soy del Movadef actualmente. ¿Por qué renuncia en el 2002? Yo renuncio precisamente por esas discrepancias que habían dentro del Movadef y que se empezó a imponer el llamado pensamiento Gonzalo. Esa es la razón fundamental. O sea, ya se había tergiversado el objetivo primigenio que tuvimos cuando fundamos el Movadef. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa convocada por el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, que hoy viene debatiéndose en el país, que se viene negando el derecho que tenemos los del Movadef a inscribirnos, atacando, negando el derecho a la libertad de pensamiento. Para iniciar esta conferencia de prensa, vamos a cederle el uso de la palabra al compañero Manuel Fajardo, secretario general. ¿Hay un mea culpa que usted se hace en su vida, señor Osvaldo? Por supuesto, de repente el haber sido demasiado entusiasta y no haberme salido a tiempo del Movadef. Porque incluso, como he aceptado, Guzmán ha sido mi profesor. Entonces, este tiene de larga data pues, por ahí. ¿Qué culpa tengo yo que él era el profesor de filosofía? Su presencia, no una, ni dos, ni tres veces, muy cerca del candidato presidencial Pedro Castillo desde el 2017, ha generado más de un interrogante y él lo sabe. Yo no he sido, no soy del entorno del profesor Castillo. Que me haya encontrado una, dos o tres veces tal vez, no quiere decir que yo sea del entorno de él. Dice que ha madurado pero no ha cambiado. Un discurso diferente con una mochila a cuestas por el que podría pasar hasta 12 años en prisión. Yo no tengo por qué negar mi pasado. Y si he cometido errores, los tengo que cargar. Pero sí, no permito que me carguen mochilas ajenas. De aquí, cuando está dentro, nadie nos quita ni con la muerte. No es así, señorita. Ese es un maximalismo de ese señor. Bueno, pues hay imágenes y contactos que no dejarán de levantar nuevamente sospechas sobre estos complicados vínculos de, en este caso, Pedro Castillo, con una agrupación que buscó en su momento la liberación del mismísimo Abimael Guzmán. Hoy muchos, por supuesto, están callados para evitar procesos de apología del terrorismo, que es lo que realmente es. De Castillo, puntualmente no se puede decir eso, pero sin embargo nos queda claro también pues, que a él no le indigna ni le duele mucho la tragedia de muerte que significó Sendero Luminoso para el país, al punto que no tiene ningún problema en reunirse con sus todavía seguidores como si nada. Y hace unos minutos se ha informado que el ex candidato presidencial Alcántara, Andrés Alcántaro, de Democracia Directa, pues estaría expresando su respaldo al Grupo Perú Libre de Pedro Castillo. Así que nosotros cumplimos con informar absolutamente todo. Nos vamos a una brevísima tanda comercial y al regresar, este asesinato realmente espeluznante. En verdad, un caso más de feminicidio en nuestro país. Ya volvemos.